Bien, buenas noches, buenas noches. Vamos a revisar el siguiente tema 6.2, los problemas según las áreas de interés del proyecto educativo. Este contexto en estos materiales, en este sentido explícito de esta teoría, pues tenemos que relacionarlo con lo que hoy en día hay una problemática, perdón, bastante clara, bastante amplia, que en México pues es preciso identificar esas problemáticas del sistema educativo, de tal manera que los proyectos educativos son hoy en día una propuesta de mejora desde lo particular hacia lo general, es decir, adquiriendo mayor complejidad respecto de la problemática que queramos solucionar y trabajar en este sistema educativo. Solo basta revisar algunos puntos de la historia en los que se hace presente distintos problemas derivados de una política educativa, yo lo puedo decir, no exitosa, ¿sí? No errónea, porque en su estructura fundamental pretende un cambio. ¿De quién depende? Depende del momento, depende de la sociedad, depende de los sistemas escolar que precisen un objetivo claro, que es la mejora de la educación. En concreto, el primer problema que encontramos dentro de este problema tan grande en el que se encuentra ya desde hace 30 años el sistema educativo mexicano, pues es esto. El primer problema es el problema de cobertura. Y políticas que pusieron en marcha, bueno, pues en algún sentido estricto pretendieron cubrir esta gran demanda, esta gran cobertura. Ejemplo de ello nos dice que había que revisar noticias, ¿no? Para darnos cuenta de una realidad que a lo mejor a nuestros ojos es algo correcto y a los ojos de los demás pues es algo incorrecto, ¿no? En la comunidad rural y aislada del estado de Guerrero había logrado una resolución favorable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la exigencia del gobierno del estado de protesta. El gobierno del estado, por su parte, alegaba la falta de recursos para ello. Sin duda, la resolución de los derechos humanos no había podido haber sido diferente. En el año 2002, la Constitución establece la obligatoriedad escalonada del preescolar y desde entonces hemos tenido noticias de las dificultades para cumplir este mandato. Estadísticas hoy en día nos demuestran que el problema de cobertura en secundaria alcanza el 95.3% del grupo de la edad. El número de jóvenes de adolescentes, alrededor de 1,25 millones, que están fuera del sistema escolar antes de cumplir los 15 años. Es muy significativo, a pesar de que este nivel educativo es también constitucionalmente obligatorio desde el 93. En preescolar se genera un importante crecimiento de esta matrícula, que alcanzó en 2010 la cifra de 4,661,000. Esto es el 80.9% del grupo de edad, pero a la vez se destacó la ausencia de estos recursos humanos y materiales necesarios para hacer realidad a la cobertura o esa cobertura de la población del país. Y propiamente alrededor de este crecimiento se tuvo la destacada importancia del surgimiento de varias modalidades. Por ejemplo, por el 93 surgió el modelo telesecundaria. No ha sido entonces suficiente en 20 años para cumplir con el mandato constitucional, dar cobertura. En ese sentido, bueno, pues las políticas que se han trazado han sido poco alentadoras. Muestran que hay problemas en la cobertura que el servicio y el Estado, este servicio que ofrece el Estado, lo están haciendo de manera incompleta. La noticia relevante respecto a la reforma educativa en el 70 fue especialmente importante la creación de nuevas instituciones para media superior que pudieran atender el crecimiento de la demanda de este nivel en esa época de la historia reciente de la educación
en el país. Es decir, descentralizó organismos para que apoyaran a la cobertura, ¿sí?, de estos estados, principalmente los de mayor rezago y los de mayor pobreza. Uno de ellos es Guerrero. En este sentido, surgieron de bachilleres, CECITS, COBAEM, los que hoy conocemos, ¿no? CECITEM, se suman a este esfuerzo por generar esa cobertura, ya que la deserción en el nivel medio superior es lo más impresionante. Cerca del 50% de quienes ingresaron a alguna de estas modalidades, estos jóvenes, manifestaron en particular en el Distrito Federal, no representan el total de los jóvenes de todo el país, quienes sin tal capacidad de posición política se ven en la necesidad de aceptar las opciones disponibles a su alcance geográfico y económico. Dada la importancia de la creación de más organismos descentralizados educativos, a través de los años, en los últimos 30 años precisamente, por una parte las nuevas universidades tecnológicas y políticas crecieron 5 años de instancia, no han sido suficientes para la creciente demanda que justifica o que se justifica no solo por quienes lograron su certificado de bachillerato, sino por la escasa tasa de atención al grupo de edad en el país. Han surgido nuevas instituciones públicas, universidades públicas, que se crean en consecuencia de una nueva y clara directriz del gobierno federal, con el apoyo de los estatales de responder a nuevas necesidades del desarrollo económico, incluso en zonas de alta marginación y mediante la creación de nuevas carreras. Es decir, nos sobraban muchos alumnos que quedaban fuera del bachillerato por causas distintas y por obviamente lograr su culminación. Pero a ese tiempo las capacidades que tenían los alumnos de preparatoria satisfacían el mercado laboral. Se hizo necesario entonces el crecimiento de las universidades públicas en los últimos 30 años, pero aún todavía no dependían 100% del Estado. Se hacían llegar de recursos económicos propiamente aportados por la sociedad o las familias mexicanas. Dado este problema, quienes solo cursaron entonces la educación básica, cuya duración más, más se ha duplicado en 20 años, la secundaria en el 93, preescolar en el 2002 y media superior en 2012. Es decir, la matrícula se ha duplicado. ¿Qué futuro profesional tiene México? Sí, ¿qué significa que en México tener 9, 12 o 15 años de escolaridad es obligatoria? ¿No resultan estos años una formación suficiente para tener un desempeño laboral eficiente y unas condiciones de vida de calidad? Hasta ese punto, en esos años, pues podemos decir que sí. De cierta manera, ahora el Estado ya se promulgó respecto al nivel superior. Demarcada la exigencia del sistema laboral ante los bajos estándares de calidad en la educación, implementaron un nuevo aporte que es hacer crecer este nivel superior. En ese sentido, se fue revisando ahora el tema problemática de calidad en la educación. Las evidencias señalan que el incremento de la cobertura, si bien es cierto que acrecentó en los últimos años, nuevas generaciones de mexicanos no han resuelto problemas de calidad. La calidad del sistema escolar ya no se supone a partir de estadísticas de reprobación aparentemente incuestionable, que fundamenta la precisión matemática del desempeño de los jóvenes en pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. El gobierno en algún tiempo diseñó ya la prueba Planea, una de las primeras pruebas censales que me permitía yo determinar la calidad educativa dado un resultado de estas evaluaciones, lo cual pues lo veo yo incorrecto porque tendríamos que evaluar muchas situaciones, ¿no? Estos niños y jóvenes
dominaban cierto nivel de competencias matemáticas, lectoras y de ciencias naturales. El porcentaje de alumnos que se clasifica en esta categoría dominó insuficientemente y se coloca en los más altos de los países que participan en estas pruebas. Esto es para México su evolución. La calidad no solo se va a identificar con el desempeño o resultados de estas pruebas, que nos informan sobre estas competencias de estos jóvenes, ¿sí? También se considera que la calidad de la educación mejorará a partir de todo tipo de evaluaciones. Selección para el ingreso al bachillerato, pruebas de evaluación de aprendizajes, pruebas de evaluación a concursos para el ingreso a las plazas docentes y más reciente y problemática la evaluación universal de maestros. En el sentido estricto de esta situación, ¿qué pretendemos con mejorar la calidad? Tener a un alumno con educación integral, ¿no? Ya para 1994 el Ceneval se involucra a nivel medio superior diseñando estas pruebas de ingreso que mejoran pues, la calidad de los alumnos que están ingresando a estos nuevos niveles, de tal suerte que también la UNAM participa en esta modalidad Ceneval para hacer un proceso de selección dentro de estos niveles, nuevos niveles para los alumnos. También en esta educación superior la evaluación al inicio, antes hacia fines de la década de los 80, como consecuencia directa de la creación de otro impactante sistema de evaluación, el Sistema Nacional de Investigadores, se ha tenido varias consecuencias importantes que es incrementar de manera necesaria los ingresos de estos investigadores. Una parte de la historia y trascendencia del mejoramiento en la calidad, ¿no? Otras medidas para incrementar la calidad a través de la historia han sido la introducción de las tecnologías en las escuelas, implementación ya de inglés en las escuelas de educación básica, por ejemplo. Pues algunos escándalos que detrimentan la calidad, ¿no? Tanto los montos y manejo de recursos que ha significado en la decisión de incrementar el tiempo de clases, que en realidad se ha instrumentado solo a donde hay tiempo disponible entre los maestros que han quedado sin alumnos por el decremento de la población infantil en ciertas zonas del país. El movimiento demográfico lo hay demarcadamente en comunidades pobres donde la orientación sexual, yo lo digo, ¿no? Ha permitido este crecimiento y mayor demanda. No así la mayor inversión en las escuelas, entonces es un problema también de calidad el no otorgar espacios con infraestructura de calidad. Problemas de gestión. También otro de los problemas serios que se identificó a fines de la década de los años 80 es la gestión. Este término cambió radicalmente el concepto de las escuelas para centrar la atención en la administración del educativo de manera eficiente y eficaz, un uso pedagógico de los recursos disponibles y de la interacción entre ellos. La política más importante fue la federalización de la educación. Inicialmente la educación básica, pero poco a poco se descentralizaron algunas instituciones, como ya lo mencionamos, para comprometerse con la cobertura. Esta Ley General de Educación también se insertaron varios rubros distintos sobre la distribución de las funciones educativas entre la federación y los estados, es decir, se logró una descentralización sobre el mandato superior de la educación, que es la Ley General de Educación, donde ya involucra la actuación de los estados y de los municipios, ¿no? Como un paso ante los problemas de la gestión, es decir, todo estaba centralizado y no tenían el resultado adecuado, ¿sí? Ni tenían cobertura, ni tenían calidad. Luego entonces hubo la necesidad de crear esta ley de educación, general de educación, y descentralizar todo lo respectivo a los estados y municipios. Asimismo, mantener actualizados y gratuitos estos libros es una de las gestiones que cada estado está también aportando para que se tenga, pues obviamente, la cobertura en cuanto a libros de texto
Ya para el transcurso de los años, en el 93 se crea el CENTE, ¿no? Donde esta supuesta consecuencia legal de reformar las secciones estatales en sindicatos estatales dependientes de una nueva autoridad estatal y no nacional. Asimismo, bueno, pues se dieron varias operaciones respecto a la mejora de la gestión, es decir, hubo la necesidad de que tanto derechos, obligaciones y administración se fuera descentralizando. Estas líneas de comunicación, de descentralización en esta educación básica, considero la instrumentación de que la misma ha generado. ¿Sí? Ciertamente, la resolución pensó en el establecimiento de estándares nacionales de evaluación, tanto para alumnos como para maestros. Es otro sentido en la gestión. Gestionar un mejor recurso humano conlleva a que este recurso humano tenga más preparación. Por lo consiguiente, estos agentes, estos docentes podrán hacer o practicar, ejecutar buenas prácticas entre los colegas, entre las instituciones. Participación o democratización. En el 93, la Ley General de Educación se fue configurando poco a poco. El debate sobre si la participación social ha significado una privatización o una democratización, bueno, se organizó un debate, se detuvo esta reforma por obvias razones, insuficiencia de recursos y apoyo a los particulares, es decir, había la poca destinación del Producto Interno Bruto en el presupuesto de la educación, lo que incrementó que este apoyo a los particulares se escaseara porque también estos particulares crecieron ante la demanda de cobertura. A nivel macroeconómico, entonces, el presupuesto público proviene fundamentalmente de la federación o del Estado federal. Se destina más del 90% al pago de salarios. Realmente a la mejora de las escuelas no se destina más que un famoso 10%. Es preciso saber ese porcentaje, que ustedes lo conozcan, ese Producto Interno Bruto que se destina para ello. Y si conviene mencionar cuánto llega finalmente, porque una cosa es destinarlo, ¿sí? Otra cosa es usarlo y otra cosa será revisar si llega con propiedad. En ese sentido, también había una problemática, ¿no? Ese es el gran escenario, a grandes rasgos, de la problemática en general del servicio educativo en México. Aquí este material de la NAWAC determina problemas de manera general. Por ejemplo, ya lo mencionamos, cobertura de la educación es uno de los principales, ¿no? La calidad educativa ya lo mencionamos también. ¿Cómo mejorar la calidad educativa? Aquí está una buena propuesta, ¿no? Ya hablamos de una posible respuesta entre los problemas. ¿Cómo solucionar los problemas de cobertura? Estas recomendaciones de parte de la UNESCO debe ser incluir la educación preescolar en educación obligatoria básica para así facilitar poblaciones vulnerables el acceso a este nivel educativo. Proponer cambios curriculares que incentiven una mayor equidad educativa entre niños y niñas, priorizar el aprendizaje de las comunidades indígenas, crear programas de regularización para combatir el rezago educativo, orientar a combatir la relación del nivel socioeconómico con los logros académicos. Hasta donde yo sé, esto ya está en marcha, ya se propuso. En calidad educativa, menciona, indica que los problemas en cuanto a la calidad del sistema educativo requieren medidas que impliquen la reconstrucción del sistema. Significa atender o mejorar los elementos específicos del sistema educativo no resulta suficiente, ya que el éxito o fracaso de las reformas educativas radica en el funcionamiento de todas sus partes de manera interrelacional. ¿Sí? Es importante brindar a los maestros opciones de actualización continua y oportunidades formativas, desde cursos complementarios hasta de posgrados pertinentes a sus áreas docentes y técnicas. El problema de gestión dentro del sistema educativo. La exigencia permanente por parte de los ciudadanos para atender las necesidades básicas educativas en tiempo y forma. La formación académica para docentes y directivos también es indispensable para la hora de solucionar problemas de gestión.
ya que estos estudios únicamente dirigidos al contenido de las materias o técnicas pedagógicas. Ahí es otra propuesta. Falta de recursos e inversión en infraestructura son los problemas. La solución, pues, es una planeación financiera por parte de los servidores públicos que incluya no solo los salarios y los insumos, sino las necesidades de infraestructura básica para poder garantizar instalaciones cómodas y una educación mucho más integral. Esto depende de la ley de impuestos o hacendaria y destine, pues, obviamente, este recurso. Y finalmente, vimos que esta educación es un factor de cambio determinante para el desarrollo de cualquier país. Esto es de suma importancia que exista un compromiso generalizado hacia su mejora. Es la falta de compromiso, ¿no?, del gobierno y de sus presupuestos para la aplicación y la mejora de estas condiciones educativas. Hasta aquí con este tema. Muchas gracias.